Hola, buenas profesor y compañeros. Mi nombre es Ignacio Rojas y junto a mi compañero Nicolás Riquelme presentaremos sobre el diseño de desarenador para la hidroeléctrica de Paso. Primero aclararemos las funciones que cumple un desarenador, el cual es una obra hidráulica que se utiliza para separar y remover las partículas sólidas suspendidas en el agua de tamaño superior a 200 micras, con el objetivo de evitar la acumulación de sedimento y proteger a la maquinaria de abrasión. Existen diferentes tipos de desarenadores, los cuales se clasifican según el método de eliminación de los sedimentos del agua. Se encuentra desarenador de lavado continuo, desarenador de lavado discontinuo y desarenador de lavado mixto. En cuanto al desarenador de lavado continuo, la velocidad de flujo es continua. La sedimentación y la evacuación de sedimentos se produce de forma simultánea, donde se transporta hacia una tolva para tener flujo continuo. La ventaja de este tipo de desarenador es que no interrumpe el flujo por mantenciones. Respecto al desarenador de lavado discontinuo, la velocidad de flujo varía con el caudal, almacena y expulsa sedimentos en etapas diferentes, por lo que se debe realizar mantención de forma periódica interrumpiendo el flujo del agua, y debido a esto se suele utilizar como solución para obras pequeñas. Por último, el desarenador de lavado mixto, el cual es una solución mixta donde el lavado puede ser continuo e intermitente. Se suele utilizar como solución para torrentes menores y aporte de sólidos variables. Existen otros dos tipos de desarenador, los cuales se utilizan cuando no se dispone de grandes espacios y también se debe considerar que tienen un mayor costo. Encontramos el desarenador de tipo vórtice, el cual genera una corriente de vórtice en su interior, la cual provoca la concentración de las partículas en el fondo. También existe el desarenador aireado, el cual por medio de la inyección de aire provoca la rotación del agua, dejando una corriente de barrido hacia el fondo del desarenador. Diseño de desarenador. Primero seleccionamos el tipo de desarenador para el diseño de hidroeléctrica de paso a nuestro proyecto. En nuestro caso utilizamos un desarenador del tipo de lavado mixto debido a que no existen grandes torrentes y además el aporte de sólidos se considera variable. Para el diseño del desarenador se necesita la siguiente data: cota de cámara de carga, cota de sala de máquinas, largo del canal, altura neta, caudal, altura normal y ancho del canal. En el proceso de elección de turbina se utiliza el gráfico que se presenta, donde por medio de la altura de caída, la cual se refiere a la diferencia entre la cota de cámara de carga y la cota de sala de máquinas, la cual nos entrega un valor de 75 metros. También utilizamos el caudal de diseño, el cual es de 3,88 metros cúbicos partido por segundo. Por medio de estos datos se proyectan ambas rectas en el gráfico, donde por medio de la intersección generada se obtiene el valor de potencia, la cual es aproximadamente de 2236,02 kW, donde en base al obtenido se determina el tipo de turbina a utilizar, la cual es una turbina tipo Francis. Además, por medio de la potencia obtenida, en base al cuadro 2, se obtiene un rango entre 500 y 5000, con una altura de caída entre 25 metros y 130 metros. Por lo tanto, la tabla nos entrega una referencia de tipo de central pequeña. Luego, con el tipo de turbina obtenido, se determina el diámetro de diseño. En el caso de nuestro diseño se utiliza la turbina tipo Francis, donde el diámetro de diseño será de 0,3 milímetros a 1 milímetro, y donde para el cálculo posterior se determina utilizar un diámetro de 0,3 milímetros con el objetivo de tener el caso más desfavorable en el diseño. Con el diámetro además se puede comprobar que el tipo de ejercicio que estamos llevando a cabo es de desarenador, ya que se remueven partículas superiores a 0,2 milímetros. Continuando con el diseño del desarenador, se procede a realizar el cálculo de velocidad de flujo, donde se utiliza la fórmula presentada, utilizando el diámetro de diseño seleccionado y un valor de A, la cual es una constante, que se obtiene por medio del diámetro de diseño, donde se encuentra en rangos de 0,1 milímetros a 1 milímetro, por lo tanto el valor de A para nuestros diseños es de 44. Con estos datos podemos obtener la velocidad de flujo en el desarenador, la cual tiene un valor de 0,241 metros por segundo. A continuación veremos el diseño del desarenador. En base a los datos recopilados de las entregas anteriores y a datos calculados en las diapositivas anteriores, procederemos con el diseño del desarenador. Para determinar la base y altura del desarenador necesitaremos el dato de velocidad calculado anteriormente, el cual corresponderá a 0,241 metros por segundo, y el caudal de 3,88 metros cúbicos por segundo. Podremos calcular la sección, la altura y la base de la sección, la cual corresponderá a 6,34 metros. Esto se calculará con las fórmulas que se ven aquí a continuación, donde la de la sección corresponderá a 2,5 veces la altura al cuadrado, se descompone, y B será una relación de 2,5 veces la altura, que corresponderá a la base. Para determinar la velocidad de sedimentación deberemos utilizar el diámetro de partícula para realizar el diseño. Por lo tanto, obtendremos la velocidad de sedimentación en función del tamaño de la partícula. Para este cálculo utilizaremos tres métodos, del cual deberemos calcular el promedio entre estos tres. El método número 1 será la tabla de Archangelski. Para este método utilizaremos una tabla a la cual deberemos ingresar como input el diámetro de partícula correspondiente a 0,3 milímetros.
obteniendo una velocidad de sedimentación por tabla de 3,24 centímetros por segundo. En el método número 2 deberemos utilizar el gráfico de experiencia de Celerio de carácter lineal en base a la multiplicación del diámetro de partícula por 10, obteniendo como velocidad de sedimentación 3 centímetros por segundo. Para el método número 3 tendremos que aplicar las fórmulas asociadas a la tabla de Scotti-Folglieni, la cual consiste en multiplicar 3,8 por la raíz del diámetro de partículas más 8,3 veces el diámetro de la partícula. Una vez que obtenemos las tres velocidades de sedimentación, calcularemos el promedio que está calculado aquí a la derecha en esta tabla, obteniendo un resultado de 4,36 centímetros por segundo. Una vez que se tiene la velocidad y la altura de nuestro desarenador, podremos calcular la longitud de este, para el cual necesitaremos efectuar una interpolación en base a la tabla de velocidad de escurrimiento y el factor K, obteniendo como valor de K exacto de 1,352. Aplicamos la fórmula de longitud del desarenador y obtendremos un valor de 18,98 metros. Para calcular la transición de entrada deberemos asumir que el ángulo de divergencia deberá ser menor o igual a 12,5 grados. En este caso optaremos por 12,5 grados. Teniendo esto en cuenta, aplicamos la fórmula que está presentada aquí a la derecha y obtendremos una transición de entrada de 12,05 metros. Finalmente, calculamos el caudal descargado de compuerta utilizando la fórmula de caudal, consiguiendo un caudal de 3,88 metros cúbicos por segundo, que correspondería al mismo que ocupamos al principio del cálculo. Y en esta última diapositiva se presenta una tabla resumen en la cual se indican los valores obtenidos para la altura, la base, el largo del desarenador y el largo de transición. Por su tiempo, muchas gracias.